para que también se pueda revisar el ejercicio, y yo les dije que iba a ser tipo prueba. Sí, por eso me quise conectar hoy día. Sí. Este sería el ejercicio que vamos a desarrollar. Ahí en rojo están los resultados. ¿Ah? Vamos a leer el encabezado. Dice: se dispone de un sistema de potencia, como el de la figura, que tenemos acá la figura, que tiene sus líneas interconectadas. ¿Ah? Tenemos dos plantas generadoras. Dice: alimentando una carga, una potencia aparente de 75 con un ángulo de 27,13 MVA. Dice: el voltaje en la barra de carga es de 115 kilovolt. Esta sería la barra de carga. ¿Ah? Aquí tenemos los 115. Dice: determinar los coeficientes de pérdida y la potencia total perdida en las líneas si dispone de los siguientes datos. ¿Ah? Por lo tanto, obviamente necesitamos la resistencia en cada una de las líneas, necesitamos los voltajes, tenemos el voltaje acá, por lo tanto hay que calcular el voltaje en esta línea, y una vez que tenemos el voltaje en esta línea, obviamente calculamos los voltajes en las barras de cada subestación. Entonces, lo primero es, voy a ir paso a paso, lo primero es, tengan su calculadora a mano, yo también voy a tener mi calculadora a mano. Vamos a ir calculando los parámetros que se necesitan para el desarrollo de este ejercicio. Por lo tanto, lo primero voy a cambiar las impedancias que están en, ¿cómo se llama? En polar. Las voy a cambiar a rectangular, porque necesitamos los valores de R, ¿cierto? Por lo tanto, Z1 igual, Z2, Z3 igual, ¿cierto? Vamos a partir con la primera. Ustedes me van acompañando. 71.538 con un ángulo de 75.16. Lo transformamos, sería 18,32. 18,32 más J, ¿cierto? Aunque en realidad no nos interesa la J, 69,15. 69,15. Entonces ahora calculamos Z2. 95.67 con un ángulo de 75.38. Lo llevamos también a rectangular. Serían 24,15 más J 92, algo, ¿cierto? Como no nos interesa la parte reactiva, lo voy a dejar hasta ahí nomás y voy a proceder a calcular la Z3. Sería 95.8 con un ángulo de 74.6. Si de repente me equivoco en algún número, eso va a implicar que no quede exacto los resultados, pero darían bastante cercanos. Sería entonces 25,44. 25, perdón. Lo vamos a hacer bien. Entonces sería 25,44 más J 92 y algo también. 92, algo. Eso lo voy a dejar así nomás. Bueno, ya que tenemos las impedancias y las tenemos en su forma polar y en su forma rectangular, ahora vamos a calcular la corriente I3, porque necesitamos la corriente I3 para calcular el voltaje, digamos, en la barra 1,2, que sería este de acá. Acordémonos, ¿cierto?, que la corriente sería ya la potencia aparente dividido por raíz de 3 por el voltaje. ¿Ya? Por lo tanto sería... Pero este es el conjugado, no nos olvidemos que es el conjugado el resultado. Siempre hay que tener presente esa especificación. Entonces sería 75 por 10 elevado a 3
con un ángulo, le vamos a aplicar el conjugado al tiro, menos 27,13 dividido por raíz de 3 por el voltaje en la barra, que sería 115. Acá no le pongo por 10 elevado a 3 porque aquí ya reduje por 10 elevado a 6, lo reduje a por 10 elevado a 3, ¿cierto? Ocupando notación científica, ¿eh? Entonces vamos a calcular la corriente 3, ¿eh? Este sería la corriente 3, le vamos a colocar al tiro para que después no se nos olvide. Sería la corriente 3. Entonces sería 75 exponente 3 dividido por raíz de 3, ¿cierto? Por 115. Eso me da una corriente de 376,53 con un ángulo de menos, ¿cierto? Menos, porque aquí era el conjugado, menos 27,13. 27,13. ¿Ah? Esto es en amperes. Esto es en amperes. Bueno, ya tenemos esta corriente, tenemos este voltaje. Ahora podemos calcular, porque ya tenemos esta ¿cómo se llama? Tenemos esta impedancia, que sería Z3. Podemos calcular, ¿cierto?, el voltaje en esta barra, que sería, entonces, el voltaje 1, 2, sería igual, ¿cierto?, al voltaje de fase. ¿Ah? Acuérdense que se calcula con el voltaje de fase 3 más I3 por Z3. ¿Ah? Por lo tanto, sería 115.000. Esto lo voy a poner acá mejor, dividido por raíz de 3. Lo divido por raíz de 3 para llevarlo, ¿cierto?, de voltaje de línea a voltaje de fase. No lo voy a colocar ángulo porque se ocupa, como es V3, se está ocupando como ángulo de referencia 0. ¿Ah? Por eso lo dejo así. Entonces sería más, ¿cierto?, lo que es la corriente. 376,53 con un ángulo de menos 27,13 por la impedancia 3, ¿cierto? Que sería 95,8. 95,8 con un ángulo de 74,6. Entonces con esto calculamos, ¿cierto? Calculamos lo que es el voltaje en la barra 1, 2. Espero que les vaya quedando claro. ¿Ah? Entonces vamos a aplicar, serían 115.000 dividido por raíz de 3. Sería más, ¿cierto? 376,53 con un ángulo negativo de 27,13 por la impedancia. 95,8 con un ángulo positivo de 74,6. Esto nos va a dar 94.000, ¿cierto? 590,7 con un ángulo de, vamos a ver acá, 16,32. Este sería voltaje de fase, ¿cierto? Es voltaje de fase. Esto implica, ¿cierto?, que el voltaje de línea, ya lo voy a dejar en kilovolt, porque acordémonos, no, en este caso no, ya en este caso no, porque cuando lo necesitamos en kilovolt, ¿cierto?, es cuando vamos a calcular los coeficientes, así que no, en este caso no lo vamos a ocupar. ¿Ah? Por lo tanto, ya tenemos el voltaje en la barra 1, 2. ¿Qué nos estaría faltando para calcular los voltajes en la barra 1 y en la barra 2, ¿cierto?, de las plantas generadoras? Tenemos la corriente I2. Tenemos la corriente I2, que es la de acá, ¿ya? Nos falta la corriente I1. Pero acá acordémonos que es Kirchhoff, ¿ah? Por las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Tenemos que I3, por las leyes de Kirchhoff, ¿cierto?
Disculpen, tengo que cambiarlo a lápiz. Por las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? I3 sería igual a I1 más I2. ¿Cierto? Y necesitamos I1. Conocemos I2 y conocemos I3. Por lo tanto, I1 sería igual a I3 menos I2. ¿Ah? I3 menos I2. Es fasorial, ¿ah? Así que hay que tener cuidado. Por lo tanto, acá tenemos I3, que sería 376,53 con un ángulo de menos 27,13 menos I2, ¿cierto? Que sería el valor que tenemos acá de 105,4 con un ángulo de menos 3,7. Menos 3,7. Y con esto obtenemos, obviamente, lo que sería la corriente I1, que también nos estaría faltando. ¿Ah? Por lo tanto, tendríamos 376,53 con un ángulo negativo de 27,13 menos, ¿cierto? La corriente I2, que sería 105,4 con un ángulo también negativo de 3,7. Lo vamos a dejar al tiro en su forma polar. Nos daría 282,94 con un ángulo de menos, ¿cierto? 35. Menos 35, lo vamos a dejar con 6. Esto sería en amperes. Por lo tanto, vayamos reciclando. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la impedancia 1, tenemos la impedancia 2, tenemos la corriente 1, tenemos la corriente 2 y también tenemos el voltaje en la barra 1, 2. Por lo tanto, para calcular los coeficientes necesitamos el voltaje de la barra 1 y el voltaje de la barra 2 en kilovolts, ¿cierto? Porque aquí están estos valores, ya vimos la clase anterior que son en kilovolts. Vamos a calcular entonces, vamos a calcular V1. ¿Eh? V1 que sería igual a V1,2, pero de fase. El valor acá nos va a dar de fase también. Más, ¿cierto? Z1 por I1. Eso sería ya el voltaje de la barra 1. Reemplazamos, ¿cierto? Entonces el voltaje sería 94.590,7 con un ángulo de 16,32 más, ¿cierto? Y 1, que sería 282,94 con un ángulo de menos 35,6 por Z1, ¿cierto? Que lo tenemos acá. Sería 71,536 con un ángulo de 75,16. Procedemos con el cálculo entonces. ¿Eh? 94.590,7 con un ángulo de 16,32 más 282,94 con un ángulo negativo de 35,6 por la impedancia 71,536 con un ángulo de 75,16. Ojo, ya que este valor... No, a ver, espérense, 94... Ya, me da ya 113,47, ¿eh? 113,47. 113,47 con un ángulo de 20,35.
Ahora, obviamente, esto lo tengo que... Esto en kilovol, ¿ah? Me da en kilovol. Lo tengo que llevar a... ¿Cómo se llama? Lo tengo que llevar a voltaje de línea. Por lo tanto, lo multiplico por raíz de 3. Lo multiplico por raíz de 3. Me va a dar un poquito alto, pero es lo que da. No, da 184,3. ¿Ah? 184,3 kilovol. El ángulo, me interesa el ángulo para determinar cierto Φ1, ¿cierto? Este no es Φ1. Este no es Φ1, pero me va a servir para determinar Φ1. Φ1, ¿qué es lo que sería? ¿Cierto? Sería el ángulo del voltaje, que sería 20,35, menos, ¿cierto? El ángulo de la corriente I1. Y el ángulo de la corriente I1, ¿cierto? Sería menos 35,6. Por lo tanto, menos por menos da más, ¿cierto? Aquí se sumaría. Menos 35,6, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo Φ1 sería 20,35 más 35,6. Eso me da un ángulo de 55,95. ¿Ah? Ese sería el valor de Φ1. Espero que les haya quedado claro cómo lo calcule. ¿Ya? El voltaje de la barra 2, entonces, de fase, sería igual al voltaje de fase 1, 2, más Z2 por I2. ¿No? Z2 por I2. Por lo tanto, serían los mismos 94.590,7 con un ángulo de 16,32 más la corriente I2, que la tenemos acá, que es 105,4, 105,4 con un ángulo de menos 3,7 por Z2, ¿cierto? Z2 que lo tenemos acá, que es 95,67, 95,67 con un ángulo de 75,38. Por lo tanto, esto lo vamos a calcular. 94.590,7 con un ángulo de 16,32 más, ¿cierto? 105,4 con un ángulo de menos 3,7 por la impedancia Z2, que sería 95,67 con un ángulo de... A ver. Chuta, me equivoqué. Voy a apreté mal una tecla. Voy a partir de nuevo. 94.590,7 con un ángulo de 16,32 más 105,4 con un ángulo negativo de menos 3,7 por la impedancia 95,67 con un ángulo de 75,38. Y eso me da un valor de 100,66. 100,66 con un ángulo de 21. 21,05. Esto lo voy a llevar a kilovolt, por supuesto, multiplicando por raíz de 3. Me da 174,36 kb. Ahora calculo Φ2, ¿cierto? Φ2, ya que sería este ángulo 21,05 menos el ángulo de I2, que como es negativo, entonces quedaría más 3,7, ¿cierto? Porque 3 menos por menos da más. Por lo tanto, me quedaría 21,05 más 3,7. Me quedaría un Φ2 de 24,75. Ese sería
Phi2. ¿Ah? Si me esperan un poquitito, voy a corroborar un cálculo. Aquí me equivoqué en este de acá. ¿Ah? Sospechaba que me había equivocado en este de acá. Así que voy a... Claro, porque lo calculé mal. ¿Ah? Así que lo voy a... El nuevo valor serían 196,54. ¿Ah? Cuidado. 196,54 kilovolts. El ángulo se mantiene. ¿Ah? Sí, porque lo calculé en rectangular y no en polar. Y por eso ahí tuve un pequeño problemita. Ya, ahí espero que vayamos bien, chiquillos. Voy a subir un poquitito acá. Entonces ahora vamos a calcular los coeficientes, ¿cierto? Por lo tanto, B11 sería igual, ¿cierto? A R1 más R3, 18,32. Más R3, que sería 25,44. Dividido de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Por B1 al cuadrado, el módulo de B1 al cuadrado, que sería 196,54 al cuadrado, porque es el módulo, por el coseno al cuadrado de Φ1. ¿Ah? Coseno al cuadrado de Φ1, por lo tanto, la vamos a colocar aquí, coseno al cuadrado de Φ1, y Φ1 daba 55,95. 55,95. Espero que me dé parecido al de acá, porque si no estaría calculando mal. Entonces sería 18,32 más 25,44 dividido por 196,54 al cuadrado por, ¿cierto?, coseno al cuadrado de 55,95. ¿Ah? Me da 3,61, 3,61, 3,61, 35. ¿Ah? 35 por 10 elevado a menos 3. Acordémonos que es megawatt a la menos 1, ¿ah? O 1 partido por megawatt. Vamos a calcular B22, que sería, ¿cierto? R2 más R3. Sería 24,15. 24,15 más R3, que es 25,44. 25,44 dividido acá, ¿cierto?, por B2 al cuadrado, que es 174,36 al cuadrado, ¿cierto?, por el coseno al cuadrado de Φ2, y Φ2 es 24,75. Acuérdense que el coseno al cuadrado primero calculan el coseno de 24,75 y el resultado lo elevan al cuadrado, ¿ya? Para que no se equivoquen en la fórmula, porque si no les va a dar mal. ¿Ah? Entonces procedemos, 24,15 más 25,44 dividido por 174,36 al cuadrado por coseno, ¿cierto?, de 24,75. ¿Ah? Al cuadrado esto. Y eso nos da 1,978 por 10 elevado a menos 3 megawatt a la menos 1. ¿Ah? Y voy a calcular acá el B12.
que sería, ¿cierto?, el R3, que tenía un valor de R3 de 25,44. Aquí un poquito más grande, ¿cierto? Aquí sería 196,54 por 174,36 por el coseno, ¿cierto?, de 55,95 por el coseno de 24,75. Calculamos entonces, ¿eh? 25,44 dividido por 196,54 por 174,36 por el coseno, ¿cierto?, de 55,95 por el coseno de 24,75. Eso nos da 1,46. 1,46, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 3 megawatt a la menos 1. ¿Ah? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que estaría faltando? Calcular la pérdida total, ¿cierto? Que sería la pérdida total, P sub L, que sería 3 veces, ¿cierto? Por R1 por 18,32 por la corriente I1 al cuadrado, el módulo de la corriente al cuadrado, por I1 que estaría ahí, 282,94 al cuadrado, más, ¿cierto?, 3 veces por R2, 24,15, por la corriente I2 al cuadrado, que es 105,4 al cuadrado, más, ¿cierto?, 3 veces el R3, perdón, por 25,44 por la corriente I3, que ya la teníamos calculado acá. La corriente I3, que serían 376,53 al cuadrado. Voy a calcular entonces, 3 por 18,32 por 282,94 al cuadrado, más 3 por 24,15 por 105,4 al cuadrado, más 3 por 25,44 por 376,53 al cuadrado. Y eso me da 16 megawatts. 16. En el resultado arriba, por aproximaciones y todo eso, da 15,886. Pero acá me da, por aproximaciones y todo eso, me da 16,025 megawatts, que sería la pérdida. Esa sería la forma y ahí estarían, ¿cierto? Vamos a remarcar los resultados de lo que se pide. Acá tenemos, este sería B11. Sería B11, ¿cierto? Acá tendríamos B22. B22. Acá tendríamos B12. Y aquí tendríamos la pérdida total, ¿cierto? P sub L. Están bastante aproximados a los valores, ¿cierto?, que me hayan dado en la prueba anterior. Obviamente se pueden dar estos márgenes de diferencia por un tema de decimales, así que no se preocupen si de repente ya les da cercano. Yo considero que está correcto el valor.
No sé si tienen alguna duda o alguna consulta del desarrollo del ejercicio, chiquillos. ¿Algún dato en particular? Más que nada porque es un poquito más largo nomás, pero yo creo que con el paso a paso igual se entiende. Un poquito más de ordenarse nomás. Tiene Aplicar- harta matemática, así que ahí ustedes tienen Sí, que ser expertos en el desarrollo matemático de la electricidad, ¿no? Aquí se están aplicando todos los conocimientos que se han ido aprendiendo a lo largo de la carrera. Así que no nos agregaron muchos a la clase, pero bueno, ahí llegaron dos más, Juan. Pablo salió, así que llegó Cristian también y César. Ahí por lo menos que